El pacto que desatará la tribulación. Daniel 9:27. Hermanos y hermanas, que la paz del Dios Altísimo cubra sus corazones en esta hora solemne, porque lo que estamos a punto de contemplar no es un relato simbólico ni una advertencia lejana reservada para otra generación, sino una palabra viva que atraviesa el tiempo y resuena con fuerza en nuestros días. Una profecía que ha permanecido escrita durante siglos y que ahora comienza a manifestarse con una claridad inquietante ante un mundo que avanza convencido de que camina hacia la estabilidad, cuando en realidad se aproxima a uno de los umbrales más decisivos y peligrosos de toda la historia humana. Desde hace décadas, la humanidad ha sido entrenada para creer que la paz llegará como el resultado natural del progreso, de la diplomacia, de los acuerdos internacionales y de la capacidad humana para organizar el caos. Pero las Escrituras jamás describieron la paz final como una victoria de las naciones, sino como una ilusión cuidadosamente construida. Una calma artificial que antecede a la mayor tormenta profética jamás anunciada, porque la palabra no dice que el mundo caerá repentinamente en guerra sin aviso. Dice algo mucho más perturbador. Dice que antes del dolor, antes del juicio visible y antes del colapso abierto, habrá un pacto, un acuerdo confirmado que será presentado como la respuesta definitiva a un planeta agotado, dividido y desesperado por estabilidad. El profeta Daniel, testigo de imperios que parecían eternos y que hoy solo existen como ruinas y polvo, no habló primero de ejércitos marchando ni de ciudades ardiendo. Habló de un pacto confirmado con muchos, un acuerdo que no será impuesto por la fuerza ni firmado bajo amenaza, sino aceptado voluntariamente por líderes, instituciones y pueblos. Porque llegará en un momento en el que las naciones estarán cansadas de guerras interminables, las economías estarán fracturadas, las sociedades estarán polarizadas, y la humanidad ya no clamará por verdad, sino por alivio, no por justicia, sino por orden, no por arrepentimiento, sino por seguridad. Y será precisamente en ese contexto de cansancio espiritual, confusión moral y miedo colectivo, cuando surgirá una figura que no se presentará como un conquistador, sino como un mediador, alguien que no levantará la voz para intimidar, sino que hablará con serenidad, lógica y promesas calculadas, alguien que no llegará destruyendo sistemas, sino prometiendo repararlos, uniendo lo que estaba dividido, ofreciendo soluciones prácticas a problemas complejos y garantizando paz donde antes solo había tensión, y el mundo, herido y exhausto, respirará aliviado creyendo haber encontrado al líder que tanto esperaba. Muchos celebrarán ese momento como el inicio de una nueva era, como el triunfo de la razón humana sobre el caos, como la prueba de que la humanidad finalmente ha aprendido de sus errores, y dirán con convicción que por fin alguien entiende el problema, que por fin se ha encontrado el equilibrio entre libertad y control, entre fe y sistema, entre seguridad y prosperidad. Pero la profecía, con una claridad que estremece, advierte que ese pacto no es el final del sufrimiento, sino el acto inicial que desata la tribulación, porque no todo lo que parece bueno proviene de Dios, no todo lo que trae orden es justo y no toda paz es verdadera. La Escritura revela que el engaño más peligroso no es el que se presenta como oscuridad evidente, sino el que se disfraza de luz aceptable, porque el mal, en los últimos tiempos, no se manifestará como un enemigo reconocible, sino como una solución razonable, lógica y necesaria, una alternativa que parecerá correcta a los ojos humanos, pero que estará vacía de arrepentimiento, de verdad y de temor de Dios.
Y por eso, este mensaje no está dirigido a los curiosos ni a los que buscan entretenimiento espiritual, sino a los vigilantes, a los que disciernen los tiempos, a los que comprenden que cuando el mundo proclame paz y seguridad, cuando las naciones celebren el acuerdo que promete estabilidad global, entonces el reloj profético habrá comenzado a correr y la humanidad habrá cruzado, casi sin darse cuenta, el umbral que conduce al período más oscuro y decisivo jamás anunciado. Bloque 2. El pacto confirmado. Hermanos y hermanas, la profecía no habla de un pacto cualquiera ni de un acuerdo improvisado nacido de la urgencia del momento. Habla de un pacto confirmado, una expresión precisa que revela intención, preparación y maduración en las sombras. Porque confirmar no es crear desde cero, sino fortalecer algo que ya estaba siendo construido lentamente, algo que ha avanzado fuera del foco público, algo que ha sido discutido, ajustado y ensayado mientras el mundo miraba en otra dirección, distraído por crisis, conflictos y promesas pasajeras. Este pacto no aparecerá en un tiempo de estabilidad ni de abundancia, sino en el momento exacto en que las estructuras estén agotadas, cuando los sistemas económicos ya no consigan sostener la ilusión de control, cuando las instituciones pierdan credibilidad y cuando la gente común esté cansada de promesas rotas, de líderes incapaces y de un futuro que parece cada vez más incierto, porque el miedo colectivo es el terreno más fértil para que un acuerdo peligroso sea aceptado como salvación. La profecía muestra que este pacto será presentado como una solución equilibrada, como un punto medio entre extremos, como una respuesta racional a un mundo polarizado, y no será anunciado con símbolos de opresión ni con lenguaje autoritario, sino con palabras cuidadosamente elegidas, llenas de empatía aparente, de preocupación social y de visión global, de modo que incluso muchos creyentes tendrán dificultad para discernir su verdadera naturaleza, porque no parecerá un ataque directo a la fe, sino una reorganización necesaria del orden mundial. Este acuerdo será celebrado como un triunfo de la diplomacia, como el resultado de largas negociaciones y sacrificios mutuos, y se hablará de él como el inicio de una nueva etapa para la humanidad, una etapa de cooperación, seguridad y reconstrucción. Y los medios lo presentarán como histórico, los líderes lo llamarán inevitable, y las masas lo recibirán con alivio. Porque después de tanto caos, cualquier cosa que prometa estabilidad será vista como una bendición, incluso si exige concesiones espirituales profundas. Daniel vio que este pacto sería aceptado por muchos, no por pocos, no por una élite aislada, sino por una multitud de naciones, instituciones y pueblos, lo que revela que su poder no radicará en la fuerza militar inicial, sino en la aceptación voluntaria, en el consenso, en la idea de que todos ganan algo y de que nadie parece perder demasiado, al menos en la superficie, porque el engaño más eficaz es aquel que no parece imponer, sino ofrecer. Pero la profecía también deja claro que este pacto tiene un tiempo definido, un período limitado, porque no fue diseñado para durar, sino para cumplir un propósito específico dentro del plan profético, y aunque al inicio traerá una sensación de orden, estabilidad y control, en su interior llevará la semilla de la traición, de la ruptura y de la revelación del verdadero rostro de quien lo confirma, porque lo que comienza como mediación terminará como dominación. Durante la primera fase de este acuerdo, muchos creerán que el mundo finalmente ha entrado en una etapa de madurez, que la humanidad ha superado sus divisiones históricas y que incluso la fe ha encontrado una forma de coexistir pacíficamente con el sistema. Pero esa aparente armonía será superficial, frágil y condicionada, porque estará basada no en la verdad, sino en el silencio, no en el arrepentimiento,
sino en la conveniencia, y no en Dios, sino en el miedo a perder lo poco que se ha recuperado. La Escritura revela que este pacto no solo reorganizará naciones y economías, sino que también comenzará a redefinir valores, límites y lealtades, estableciendo un nuevo marco de lo que es aceptable creer, expresar y defender, y aunque al principio estas restricciones parecerán razonables y temporales, con el tiempo se convertirán en herramientas de control, separando a los que se adaptan de los que resisten, a los que ceden de los que permanecen fieles. Por eso, hermanos y hermanas, este no es un llamado a temer, sino a discernir, porque el peligro no estará en la firma visible del pacto, sino en la actitud del corazón que lo acepta sin cuestionar, en la disposición de cambiar verdad por comodidad y convicción por seguridad, ya que cuando el mundo celebre el acuerdo que promete paz, cuando las naciones proclamen estabilidad y los líderes hablen de un nuevo comienzo, el escenario profético habrá sido preparado y el tiempo de prueba para la humanidad habrá comenzado de manera irreversible. Bloque 3. El precio invisible del acuerdo. Hermanos y hermanas, toda promesa que no nace de Dios exige un precio, aunque ese precio no sea anunciado en voz alta ni escrito en los documentos oficiales, porque el engaño más refinado no cobra de inmediato. Primero seduce, tranquiliza y normaliza. Y solo cuando el corazón se ha acostumbrado a la nueva realidad, comienza a exigir aquello que realmente desea. Ya que el pacto del que habló Daniel no se limita a un acuerdo político o económico, sino que actúa como una puerta espiritual que redefine silenciosamente la relación del ser humano con la verdad. Al inicio, nada parecerá radical ni alarmante, porque los cambios serán graduales, casi imperceptibles, presentados como ajustes técnicos, medidas temporales o simples avances necesarios para preservar la estabilidad alcanzada, y muchos dirán que no hay nada de malo en ceder un poco, en adaptarse, en callar ciertas convicciones para no generar conflictos innecesarios. Porque después de tanto caos, la paz recién obtenida parecerá demasiado valiosa como para arriesgarla por principios que el mundo comenzará a llamar extremos. La profecía revela que el verdadero costo del pacto no será material, sino espiritual, porque no exigirá primero riquezas, territorios o ejércitos, exigirá lealtad interior, alineación del pensamiento y obediencia progresiva a un sistema que comenzará a ocupar el lugar que solo le corresponde a Dios. Y aunque al principio nadie será forzado abiertamente a negar su fe, se crearán condiciones en las que confesarla públicamente se volverá incómodo, inconveniente e incluso peligroso. Muchos creyentes sentirán que pueden permanecer en silencio sin comprometer su fe, que pueden adaptarse externamente sin afectar su relación con Dios. Pero la Escritura advierte que el silencio sostenido frente a la mentira no es neutralidad, es consentimiento, y poco a poco la conciencia será moldeada, la sensibilidad espiritual se irá apagando, y lo que antes provocaba alarma comenzará a parecer normal, aceptable y hasta razonable. El pacto no atacará directamente la fe al comienzo, la diluirá, la mezclará, la redefinirá, promoviendo una espiritualidad sin cruz, una fe sin arrepentimiento y un Dios sin autoridad, donde todas las creencias puedan coexistir siempre y cuando ninguna reclame verdad absoluta. Y así el mensaje del Evangelio, que confronta, separa y transforma, será etiquetado como divisivo, intolerante y peligroso para la unidad global que tanto costó alcanzar. La profecía muestra que este será uno de los momentos más delicados para el pueblo de Dios, porque la persecución no vendrá primero con violencia abierta, sino con presión social, económica y moral, empujando a los creyentes a elegir entre fidelidad y comodidad.
entre obediencia y supervivencia, entre agradar a Dios o preservar su lugar dentro del sistema, y muchos, sin darse cuenta, comenzarán a negociar verdades eternas por beneficios temporales. El precio invisible del pacto será la gradual transferencia de confianza, porque lo que antes se esperaba de Dios comenzará a esperarse del sistema. Lo que antes se oraba será gestionado por estructuras humanas, y lo que antes se discernía espiritualmente será decidido por protocolos, algoritmos y autoridades globales. Y así, sin un acto explícito de rebelión, el corazón humano será entrenado a depender de una fuente que no es el Altísimo. Daniel vio que este proceso no sería inmediato ni evidente, porque el engaño necesita tiempo para arraigarse, necesita repetición para normalizarse y necesita recompensa para consolidarse. Y mientras el mundo celebre la estabilidad alcanzada, el cielo observará cómo una generación intercambia discernimiento por tranquilidad y verdad por seguridad, sin percibir que el terreno ya ha sido preparado para una ruptura mucho más profunda. Por eso, hermanos y hermanas, este es un llamado urgente a velar, porque el mayor peligro no será el día en que el pacto se rompa visiblemente, sino los días tranquilos que lo preceden, cuando todo parece funcionar, cuando la presión aún es sutil y cuando la conciencia todavía puede ser despertada, ya que es en ese tiempo donde se decide quién permanecerá firme y quién, lentamente, comenzará a ceder sin darse cuenta de que ya ha empezado a pagar el precio del acuerdo. Bloque 4. La ruptura del pacto. La profecía revela que todo pacto que no nace de la verdad está destinado a romperse, no por accidente, sino por diseño, porque aquello que fue construido como herramienta de control no puede sostenerse indefinidamente bajo la apariencia de mediación. Y llegará un momento preciso, señalado en el reloj profético, en el que el acuerdo que trajo estabilidad comenzará a mostrar fisuras internas que ya no podrán ser ocultadas por discursos ni celebraciones públicas. En ese punto, el mismo sistema que antes prometía equilibrio comenzará a exigir obediencia total, y las concesiones que parecían temporales se volverán permanentes. Las excepciones se convertirán en normas y la flexibilidad inicial dará paso a una rigidez creciente, porque el objetivo del pacto nunca fue la paz duradera, sino preparar el terreno para una transformación más profunda del orden mundial, una transformación que ya no podrá presentarse como consensuada, sino como necesaria e inevitable. Daniel vio que en la mitad del tiempo el pacto sería quebrantado, no de manera sutil ni gradual, sino con una ruptura clara que marcará un antes y un después, porque aquel que se presentó como mediador revelará su verdadero rostro, y lo que antes parecía liderazgo sensato se convertirá en autoridad absoluta, lo que antes se ofrecía como cooperación se transformará en imposición, y lo que antes se celebraba como solución comenzará a ser reconocido por muchos como una trampa irreversible. En ese momento, el mundo comprenderá, aunque demasiado tarde, que la estabilidad alcanzada tenía un precio oculto y que el acuerdo firmado no era un puente hacia la paz, sino una cadena cuidadosamente forjada, porque la ruptura del pacto no significará libertad, sino el inicio de una etapa de control abierto, donde la neutralidad dejará de ser una opción y cada persona será empujada a definirse, no solo políticamente, sino espiritualmente. La profecía indica que esta ruptura estará acompañada por un acto simbólico y profundamente provocador, una profanación, una señal visible que dejará claro que ya no se busca coexistencia, sino supremacía, y ese acto no será dirigido únicamente contra estructuras religiosas, sino contra todo lo que represente una autoridad superior a la del sistema, porque el verdadero conflicto de los últimos tiempos no es entre naciones, sino entre la soberanía de Dios y la soberanía del hombre exaltado.
A partir de ese instante, el lenguaje cambiará, la tolerancia desaparecerá y la presión aumentará, y aquello que antes se permitía será perseguido, lo que antes se respetaba será ridiculizado y lo que antes se negociaba será castigado. Porque el sistema ya no necesitará aparentar benevolencia, habiendo consolidado su control sobre economías, recursos y conciencias, y el mundo entrará en una fase donde obedecer dejará de ser una elección y resistir se convertirá en un acto de fe. Muchos que apoyaron el pacto desde el inicio se sentirán traicionados, pero otros lo defenderán con más fervor que nunca, justificando cada nueva medida como un mal necesario para preservar el orden. Y así, la división se profundizará, separando no solo a las naciones, sino a las familias, a las comunidades y a los corazones. Porque la ruptura del pacto no solo marcará el colapso de una promesa política, sino la revelación de un conflicto espiritual que siempre estuvo presente, pero que ahora se manifestará sin máscaras. La Escritura advierte que este será un tiempo de gran confusión, donde muchos buscarán explicaciones humanas para eventos que tienen raíz espiritual y donde el engaño alcanzará su máxima expresión, porque lo que se presentará como justicia será opresión, lo que se llamará unidad será uniformidad forzada, y lo que se proclamará como progreso será en realidad el retroceso más profundo de la humanidad hacia la rebelión abierta contra Dios. Este bloque marca el punto de no retorno, porque una vez roto el pacto, el mundo no podrá regresar a la falsa normalidad que conoció. Y aunque algunos intenten resistir o negociar nuevamente, el curso profético ya estará definido, conduciendo a la humanidad hacia un período de tribulación como nunca antes se ha visto, donde la fidelidad será probada, la verdad será perseguida, y solo aquellos que hayan discernido los tiempos desde el inicio podrán mantenerse firmes en medio de la oscuridad. Creciente. Bloque 5. El sistema que exige lealtad. Después de la ruptura del pacto, el mundo no caerá inmediatamente en ruinas visibles ni en un caos descontrolado, porque el objetivo del sistema no será destruirlo todo, sino administrarlo todo con una eficiencia fría y calculada, creando una apariencia de orden que tranquilice a las masas, mientras consolida un dominio cada vez más profundo sobre cada aspecto de la vida humana, ya que el engaño final no se sostiene con desorden, sino con control, con estructuras que funcionan, con reglas claras y con consecuencias precisas para quienes se resisten. En esta nueva etapa, la lealtad dejará de ser una cuestión ideológica o simbólica para convertirse en un requisito práctico, cotidiano y verificable, porque el sistema no se conformará con adhesión superficial ni con obediencia parcial. Exigirá coherencia total entre pensamiento, acción y dependencia, y aunque al inicio no se hablará abiertamente de adoración, cada mecanismo implementado empujará a las personas a depositar su confianza, su seguridad y su sustento en una fuente que no es Dios, reemplazando lentamente la fe por la dependencia estructural. La profecía revela que el control se manifestará primero a través de la vida económica, porque quien controla el acceso a los recursos controla las decisiones, y el sistema establecerá condiciones cada vez más estrictas para participar plenamente en la sociedad, presentándolas como medidas necesarias para garantizar estabilidad, seguridad y bienestar colectivo, de modo que obedecer dejará de ser una opción moral y se convertirá en una condición para sobrevivir dentro del orden establecido. Muchos creerán que aún pueden adaptarse sin comprometer su fe, que pueden cumplir externamente sin rendir el corazón, que pueden ceder en lo práctico sin negar lo espiritual, pero poco a poco las alternativas desaparecerán, las excepciones serán eliminadas y la neutralidad dejará de existir,
obligando a cada persona a tomar decisiones que ya no podrán ser justificadas como temporales o insignificantes, porque el sistema no tolerará dobles lealtades ni conciencias independientes. El lenguaje será una de las herramientas más poderosas de este control, porque la obediencia será llamada responsabilidad, la sumisión será llamada cooperación y la exclusión será presentada como una consecuencia justa de quienes se niegan a contribuir al bien común. Y así la presión no vendrá solo desde arriba, sino también desde la sociedad misma, desde vecinos, colegas y familiares que, temiendo perder sus propios beneficios, exigirán conformidad a quienes aún resisten. La persecución, en esta fase, no se manifestará primero con violencia física, sino con aislamiento progresivo, con restricciones que limitarán la movilidad, el trabajo, el intercambio y la participación social de los fieles. Y esta exclusión será normalizada, legalizada y justificada, de modo que el mundo acepte la marginación como algo razonable, incluso necesario, preparando el terreno para etapas más severas, sin generar resistencia moral significativa. La Escritura muestra que este será un tiempo de profunda prueba espiritual, porque la fe dejará de ser un concepto abstracto y se convertirá en una decisión diaria que tendrá consecuencias reales, visibles y dolorosas, y muchos descubrirán que una fe heredada, cultural o superficial, no puede sostenerse cuando seguir a Dios implica pérdida, rechazo y sufrimiento, mientras que una fe genuina será refinada, fortalecida y purificada en medio de la presión. El sistema exigirá una forma de adoración disfrazada de obediencia cívica, porque al reclamar autoridad total sobre la vida humana, se colocará en el lugar que solo le corresponde al Creador, y todo aquel que reconozca una autoridad superior será visto como una amenaza al orden, como un elemento inestable que debe ser corregido, silenciado o eliminado, ya que ningún poder que aspire a ser absoluto tolera competencia espiritual. En este contexto la división se profundizará no solo entre creyentes y el sistema, sino también dentro de las propias comunidades, porque el miedo, la escasez y la presión revelarán las verdaderas motivaciones del corazón, separando a los que siguen a Dios por convicción de los que solo lo hacían por conveniencia, a los que permanecen firmes de los que buscan justificar su adaptación. Y así la línea entre fidelidad y traición se volverá cada vez más clara. Y mientras el mundo celebre la eficiencia del nuevo orden, la reducción del caos y la estabilidad recuperada, el cielo observará cómo se consolida una estructura diseñada no para traer paz duradera, sino para preparar el escenario de la tribulación plena, porque el sistema que ahora exige lealtad aún no ha mostrado todo su rostro, sino que está siendo fortalecido, endurecido y perfeccionado para el momento en que la confrontación final entre la verdad y la mentira se manifieste sin reservas. Bloque 6. La persecución abierta. Llegará un punto en el que la presión silenciosa dejará de cumplir su función y el sistema, ya fortalecido y seguro de su dominio, no se conformará con excluir, limitar o condicionar, porque todo poder que alcanza madurez exige sumisión visible, y entonces la persecución dejará de esconderse detrás de reglamentos técnicos, discursos legales o narrativas de protección colectiva para manifestarse de forma abierta, directa y calculada, revelando sin reservas que la supuesta neutralidad del orden nunca existió. En ese tiempo, confesar la verdad dejará de ser simplemente incómodo para convertirse en un acto de riesgo real, porque la fidelidad a Dios ya no será interpretada como una diferencia de creencias, sino como una forma de desobediencia al sistema. Y aquellos que se nieguen a someter su conciencia serán señalados, identificados y clasificados,
no como personas con convicciones, sino como elementos peligrosos para la estabilidad que tanto se ha prometido proteger. La profecía muestra que esta persecución no será impulsiva ni caótica, sino organizada, progresiva y justificada, porque el sistema construirá un relato cuidadosamente diseñado para invertir los roles, convirtiendo a los fieles en culpables y a la opresión en justicia, y así la mentira será presentada como defensa del bien común, mientras la verdad será retratada como intolerancia, fanatismo o amenaza al progreso. A medida que esta narrativa se consolide, muchos que antes apoyaron el pacto comenzarán a guardar silencio, no porque no perciban la injusticia, sino porque el costo de hablar será demasiado alto, y otros, para preservar su lugar dentro del orden establecido, se convertirán en colaboradores activos, denunciando, presionando y participando de la exclusión de quienes aún permanecen firmes, porque el miedo no solo paraliza, también corrompe y transforma a personas comunes en instrumentos de persecución. La Escritura revela que este será un tiempo de profunda angustia para los fieles, no solo por la pérdida de derechos, recursos o seguridad, sino por el peso espiritual de ver cómo la verdad es ridiculizada, cómo la mentira es celebrada y cómo la injusticia es institucionalizada, y muchos clamarán preguntando ¿hasta cuándo?, buscando respuestas en medio de un silencio que parecerá ensordecedor, sin comprender que incluso ese silencio forma parte del proceso de prueba, purificación y separación. La persecución adoptará múltiples formas, desde la marginación económica y social hasta la criminalización abierta de la fe, y aunque no todos sufrirán del mismo modo, todos serán confrontados con la misma decisión fundamental: permanecer fieles aun cuando obedecer a Dios implique pérdida, rechazo y sufrimiento, o ceder para preservar la comodidad, la seguridad y la aceptación que el sistema ofrece a cambio de sumisión. En este escenario, la presión no vendrá únicamente desde las autoridades, sino también desde el entorno más cercano, porque familias, amigos y comunidades enteras serán divididas por el temor, y muchos exigirán conformidad no por convicción, sino por miedo a ser asociados con los que resisten. Y así la soledad se convertirá en una de las armas más dolorosas de la persecución, empujando a los fieles a sentirse abandonados, incluso por aquellos que una vez caminaron a su lado. Sin embargo, la profecía también revela que este tiempo de oscuridad será paradójicamente un tiempo de manifestación espiritual profunda, porque cuando todo apoyo humano desaparece, la fe genuina se fortalece y muchos descubrirán una dependencia de Dios más real, más intensa y más viva que nunca antes, comprendiendo que el verdadero sustento no proviene del sistema, sino del Altísimo, que permanece fiel incluso cuando el mundo se vuelve en contra de los suyos. Este bloque marca una etapa decisiva, porque a partir de aquí ya no habrá espacio para ambigüedades ni para dobles discursos. Ya no será posible esconder la fe en la comodidad de la neutralidad, y cada persona será identificada no por lo que afirma creer, sino por a quien obedece cuando la obediencia tiene consecuencias irreversibles. Y es en esa fidelidad probada, en medio del rechazo y la presión, donde se cumple la palabra que declara que los justos perseverarán hasta el fin. Bloque 7. El clamor de los santos. En medio de la persecución abierta, cuando el sistema ya no oculta su rostro y la fidelidad se ha convertido en una sentencia de pérdida, surgirá un clamor que no será transmitido por señales oficiales ni amplificado por ninguna plataforma humana, porque no nacerá de estructuras visibles, sino de corazones quebrantados que ya no tienen a quién acudir sino a Dios. Y ese clamor no será ruidoso para el mundo, pero será estremecedor en los cielos.
Este clamor no tomará la forma de marchas, discursos o rebeliones organizadas, porque los santos no buscarán derrocar al sistema con fuerza humana, sino sobrevivir espiritualmente en medio de una presión que consume, desgasta y aísla. Y muchos clamarán en soledad, en habitaciones cerradas, en escondites improvisados, en noches largas donde el miedo, la duda y el cansancio intentarán apagar la esperanza, preguntándose si su fidelidad ha sido en vano. La Escritura revela que este clamor no será uniforme, porque cada vida cargará una herida distinta. Algunos llorarán por la pérdida de su sustento, otros por la separación de sus familias, otros por la humillación pública, y otros por el silencio aparente de Dios, un silencio que no significa ausencia, pero que será interpretado por muchos como abandono, y será precisamente esa sensación de abandono lo que hará que la fe sea llevada a su punto más puro. Muchos orarán sin palabras, porque el dolor superará la capacidad de expresarse, y otros repetirán promesas que apenas pueden sostener con la voz temblorosa, aferrándose a recuerdos de un Dios que antes parecía cercano, preguntándose por qué ahora el cielo parece cerrado, por qué la injusticia prospera y por qué la mentira gobierna sin resistencia. Y esas preguntas no serán rebeldía, sino el grito honesto de una fe que no se rinde, aunque no entienda. La profecía muestra que este clamor subirá como incienso mezclado con lágrimas, porque cada oración pronunciada en debilidad tendrá un peso eterno, y aunque la respuesta no será inmediata ni visible, el cielo no permanecerá inmóvil, ya que Dios no ignora el sufrimiento de los suyos, sino que lo permite por un tiempo determinado para que la fidelidad sea probada, separada y manifestada sin ambigüedad. En este periodo, muchos descubrirán que su fe estaba sostenida por comodidades que ya no existen, por rutinas que han sido destruidas y por seguridades que el sistema les ha arrebatado. Y solo entonces comprenderán que la verdadera fe no se apoya en estabilidad externa, sino en una convicción interna que permanece incluso cuando todo lo demás se derrumba. Y esa revelación transformará el clamor en resistencia espiritual. La Escritura revela que los santos clamarán también por justicia, no por venganza personal, sino por la vindicación de la verdad, porque verán cómo el nombre de Dios es ridiculizado, cómo la mentira es institucionalizada y cómo la opresión es celebrada como progreso. Y ese clamor no será una queja estéril, sino una apelación directa al juez de toda la tierra, una declaración silenciosa de que el mal no tendrá la última palabra. Este clamor, aunque parezca débil a los ojos humanos, marcará el inicio de un cambio irreversible, porque mientras el sistema crea haber silenciado a los fieles, en realidad estará provocando una respuesta divina acumulada, preparada y medida, ya que cada lágrima, cada oración y cada acto de fidelidad estarán siendo registrados no para olvido, sino para juicio y restauración. La profecía indica que este será el tiempo en que muchos serán fortalecidos interiormente de una manera sobrenatural, porque al ser despojados de todo apoyo humano, aprenderán a depender de Dios con una intensidad que jamás habían experimentado. Y esa dependencia producirá una fe refinada, inquebrantable, una fe que no negocia, que no se adapta y que no se inclina, incluso cuando el precio sea alto. Este bloque no representa el final del sufrimiento, sino el punto en el que el cielo comienza a responder, aunque la tierra aún no lo perciba, porque el clamor de los santos no quedará suspendido en el vacío, sino que actuará como detonante espiritual para los acontecimientos que seguirán, preparando el escenario para señales, juicios y sacudidas que revelarán que el dominio del sistema es temporal y que la soberanía final pertenece únicamente a Dios. Bloque 8. Las señales y el temblor de las naciones. Después del clamor de los santos,
Cuando el sistema cree haber consolidado su dominio y silenciado toda resistencia significativa, comenzarán a manifestarse señales que no podrán ser explicadas únicamente con lógica humana ni contenidas con discursos tranquilizadores. Porque la profecía revela que cuando el sufrimiento alcanza su medida y la fidelidad ha sido probada, la creación misma comienza a responder, convirtiéndose en instrumento de advertencia y juicio. Estas señales no aparecerán todas de una vez, ni de forma idéntica en cada lugar, porque su propósito no será el espectáculo, sino el estremecimiento, y mientras algunos intentarán interpretarlas como simples coincidencias, fenómenos naturales o fallos del sistema, otros percibirán en lo profundo que algo ha cambiado, que el equilibrio artificial que sostenía al mundo ha comenzado a resquebrajarse y que el control humano ya no es suficiente para contener lo que está siendo liberado. Las naciones temblarán no solo por eventos visibles, sino por una sensación creciente de vulnerabilidad, porque los mecanismos que prometían seguridad comenzarán a fallar de manera inesperada. Los sistemas considerados inquebrantables mostrarán grietas y aquello que parecía totalmente controlado escapará de las manos de quienes se presentaban como salvadores del orden, revelando que la autoridad humana tiene límites que no puede traspasar. La profecía muestra que estas señales funcionarán como advertencias progresivas, llamadas de atención que buscan despertar a una humanidad adormecida por la comodidad y el miedo, pero en lugar de arrepentimiento genuino, muchos responderán con negación, endureciendo el corazón, fortaleciendo aún más el sistema y culpando a factores externos. Porque reconocer la raíz espiritual de los acontecimientos implicaría admitir que el pacto firmado fue un error y que la dependencia colocada en el sistema fue mal dirigida. En este tiempo, el lenguaje del poder cambiará nuevamente, porque lo que antes se presentaba como estabilidad, ahora se presentará como resistencia, y se hablará de crisis temporales, de ajustes necesarios y de sacrificios obligatorios, mientras se exige mayor control, mayor vigilancia y mayor obediencia, convenciendo a las masas de que la solución no es cuestionar el sistema, sino entregarse aún más a él. Las señales también tendrán un efecto de separación, porque mientras muchos se aferren desesperadamente a las estructuras que se desmoronan, otros comenzarán a recordar las advertencias ignoradas, las palabras proféticas despreciadas y las escrituras que hablaban de estos tiempos, y en medio del temor y la confusión, algunos despertarán espiritualmente, comprendiendo que lo que está ocurriendo no es el fin del mundo, sino el comienzo del fin de una era dominada por el engaño. La creación, que ha sido sometida por la ambición humana, reaccionará como testigo silencioso del conflicto espiritual, y terremotos, colapsos y desajustes inesperados se convertirán en recordatorios de que la soberanía no pertenece al sistema ni a los líderes que lo encabezan, sino a Dios, aunque ese mensaje sea rechazado, ridiculizado o reinterpretado para evitar el arrepentimiento. En medio de estas sacudidas, el miedo se intensificará, pero no producirá humildad colectiva, sino un endurecimiento mayor, porque la profecía advierte que muchos, en lugar de volverse a Dios, blasfemarán, culpando al cielo por su sufrimiento, mientras se aferran aún más a la estructura que los oprime, demostrando que el problema no es la falta de señales, sino la resistencia del corazón humano a reconocer la verdad. Este bloque marca una transición crucial, porque a partir de aquí, las señales dejarán de ser solo advertencias y comenzarán a preparar el escenario para juicios más directos, más intensos y más imposibles de ignorar, revelando que el tiempo de paciencia se acerca a su límite y que la humanidad se aproxima rápidamente a un punto en el que ya no será posible permanecer indiferente, porque lo que está por venir exigirá una respuesta definitiva.
Bloque 9. El endurecimiento final. A medida que las señales se multiplican y el temblor de las naciones se vuelve imposible de ignorar, el corazón de la humanidad no se ablanda, sino que se endurece, cumpliendo una de las advertencias más graves de la profecía. Porque cuando el hombre ha puesto toda su esperanza en un sistema y ese sistema comienza a fallar, reconocer el error implicaría derrumbar no solo estructuras externas, sino identidades completas, y por eso muchos elegirán la rebelión antes que el arrepentimiento. En este punto, el sistema ya no intentará convencer, porque habrá aprendido que el miedo es más eficaz que la persuasión, y la narrativa cambiará una vez más, presentando la crisis como una guerra necesaria contra fuerzas desestabilizadoras, identificando enemigos claros y señalando culpables visibles, y entre esos culpables estarán los fieles, aquellos que no se inclinaron, que no cedieron su lealtad y que continúan afirmando que existe una autoridad superior al orden impuesto. La profecía revela que este endurecimiento no será solo colectivo, sino personal, porque cada individuo será confrontado con evidencias suficientes para despertar, pero elegirá interpretar esas evidencias según sus propios deseos, llamando casualidad a la advertencia, exageración a la profecía y fanatismo a la fe, ya que aceptar la verdad significaría renunciar a la comodidad, al control y a la falsa seguridad que aún promete el sistema. En esta etapa, la rebelión dejará de ser implícita para volverse abierta, porque ya no se ocultará la hostilidad hacia Dios ni hacia todo lo que represente su soberanía, y lo que antes se disfrazaba de neutralidad se manifestará como desprecio, burla y oposición directa, cumpliéndose la palabra que anuncia que el mundo no solo rechazará la verdad, sino que se levantará contra ella con convicción. El liderazgo del sistema, ahora plenamente revelado, exigirá unidad absoluta, no como ideal, sino como obligación, y cualquier disidencia será tratada como traición, porque en un orden que se considera salvador, cuestionar equivale a destruir, y así la represión se intensificará, no solo para castigar, sino para servir de advertencia, dejando claro que no hay espacio para conciencias libres ni para fidelidades que no estén alineadas. La Escritura muestra que este endurecimiento será acompañado por una falsa sensación de fortaleza, porque aunque el mundo esté siendo sacudido, el sistema proclamará victoria, resiliencia y progreso, afirmando que ha superado cada crisis y que está preparado para cualquier desafío, mientras en realidad se aproxima a su colapso definitivo, incapaz de percibir que ha cruzado el límite de la paciencia divina. Muchos se aferrarán al sistema con más fervor que nunca, defendiéndolo incluso cuando los oprime, justificando cada injusticia como un mal necesario y cada sacrificio como una contribución obligatoria, porque admitir que han sido engañados sería más doloroso que soportar la opresión, y así el engaño alcanzará su máxima expresión, no por falta de pruebas, sino por rechazo deliberado de la verdad. Este será un tiempo en el que la línea entre la luz y las tinieblas quedará completamente expuesta, porque ya no habrá confusión sobre quién sirve a quién, ni ambigüedad en las lealtades, y aunque el número de los fieles parezca pequeño, su testimonio será más poderoso que nunca, porque se mantendrán firmes no por fuerza propia, sino por una convicción que no depende de circunstancias. La profecía indica que este endurecimiento final no es el fin en sí mismo, sino la preparación inmediata para el juicio, porque cuando la humanidad alcanza el punto en que rechaza conscientemente toda advertencia, toda señal y todo llamado al arrepentimiento, el escenario queda listo para una intervención que ya no buscará corregir, sino juzgar, poniendo fin al dominio del engaño y abriendo paso al desenlace definitivo de la historia humana. Bloque 10. El juicio
y la revelación final. Cuando el endurecimiento alcanza su plenitud y la humanidad ha cerrado voluntariamente sus oídos a toda advertencia, a toda señal y a todo llamado al arrepentimiento, el tiempo de la paciencia llega a su límite, porque el Dios que es lento para la ira también es justo. Y la profecía revela que llegará el momento en que el cielo dejará de esperar, no por falta de amor, sino porque la verdad ya ha sido rechazada de forma consciente y definitiva. En ese instante, el sistema que se levantó como Salvador comenzará a desmoronarse desde dentro, no por una fuerza externa que pueda ser señalada, sino por la manifestación del juicio divino que expone la fragilidad de todo poder humano que se exalta por encima de Dios. Y aquello que parecía inquebrantable colapsará con rapidez, revelando que su autoridad siempre fue prestada, limitada y temporal. La profecía muestra que el juicio no llegará como un evento aislado, sino como una secuencia imparable, donde las estructuras caerán una tras otra, los símbolos de poder perderán su significado y los líderes que prometieron estabilidad quedarán sin respuestas. Porque ningún discurso puede sostenerse cuando la realidad es sacudida por la mano del Creador, y ninguna narrativa puede ocultar la verdad cuando la luz divina expone lo que estaba oculto. En ese tiempo, muchos buscarán refugio en el mismo sistema que los traicionó, clamando por soluciones humanas a problemas espirituales, pero ya no habrá marcha atrás, porque el pacto fue roto, la verdad fue despreciada, y la fidelidad fue probada, y la Escritura advierte que cuando el juicio comienza, ya no se trata de advertir, sino de separar, de revelar y de poner fin a la mentira que dominó a las naciones. Los que se rindieron al sistema comprenderán, aunque demasiado tarde, que la paz prometida era falsa, que la seguridad ofrecida era una trampa, y que la estabilidad celebrada estaba construida sobre arena, y ese reconocimiento no producirá arrepentimiento, sino desesperación, porque el corazón que se endurece hasta el final ya no busca la verdad, sino escapar de las consecuencias. Pero en medio del juicio, la profecía también revela una verdad gloriosa y solemne, que Dios no abandona a los suyos, y aquellos que permanecieron fieles, aunque perseguidos, humillados y considerados insignificantes, serán vindicados. Porque su fidelidad no pasó desapercibida, sus lágrimas no fueron ignoradas y su clamor no quedó sin respuesta, ya que cada acto de obediencia fue registrado en los cielos. El juicio no solo derribará sistemas, también revelará identidades, porque quedará claro quién vivió para agradar al mundo y quién eligió obedecer a Dios, incluso cuando obedecer significó pérdida, soledad y sufrimiento, y esa revelación será más impactante que cualquier catástrofe visible, porque mostrará que el verdadero conflicto de la historia humana nunca fue político, económico o militar, sino espiritual. La Escritura anuncia que este será el momento en que toda máscara caerá, donde la verdad ya no podrá ser negociada ni reinterpretada, y donde la soberanía de Dios será proclamada no con palabras humanas, sino con autoridad absoluta, poniendo fin al dominio del engaño y estableciendo que ningún poder que se levanta contra el Altísimo puede permanecer. Para los fieles, este no será un momento de terror, sino de reverencia, porque aunque el juicio sacuda la tierra, su esperanza no estará en estructuras que caen, sino en el Dios que permanece, y comprenderán que todo el camino de dolor, resistencia y perseverancia tuvo un propósito eterno, prepararlos para permanecer firmes cuando todo lo demás se derrumba. La profecía culmina revelando que el juicio no es el final de la historia, sino el cierre de una era, el fin del dominio de la mentira y el inicio de la restauración prometida. Porque después de la oscuridad, Dios traerá luz, después del quebranto, traerá justicia,
y después de la tribulación establecerá su reino con autoridad incontestable. Este es el desenlace que el mundo ignoró, la advertencia que fue despreciada y la verdad que muchos rechazaron, pero también es la esperanza de aquellos que no se inclinaron, que no negociaron su lealtad y que permanecieron fieles hasta el fin, porque la Escritura no promete que los justos no sufrirán, promete que no serán olvidados. Y así, cuando el pacto haya sido reducido a cenizas, cuando el sistema haya perdido todo poder y cuando el engaño haya sido expuesto por completo, quedará claro que solo hay un reino que no puede ser sacudido, un rey que no puede ser reemplazado y una verdad que no puede ser silenciada. Y en ese día cada rodilla se doblará y toda lengua confesará que la soberanía final pertenece únicamente al Dios eterno.